El origen estuvo en una invitación que me hicieron de la Universidad de Sao Paulo para ser profesor visitante durante un año en 2020-21 en el Instituto de Altos Estudios de esa universidad. Yo desde el comienzo dije que me interesaba ir un cierto periodo a Brasil, dar 2 seminarios, pero centrados en una investigación que quería que hiciéramos comparativa con México. En marzo de 2020 no pude viajar durante un año, tuve que dar la conferencia inaugural de la cátedra de forma virtual y sí pudimos hacer a través de pantallas, trabajo en redes, en muchísimas entrevistas en Brasil y en México, y el trabajo de coordinación entre nosotros. Yo también tuve el apoyo de una asistente de investigación en México y pudimos desarrollar de esa manera la tarea durante un año. Después pude viajar a Brasil, realizamos otro tipo de entrevistas, confrontaciones con la información que existía en un país y en otro, que la documentación de los dos países está poco conectada. Hay una sistematización mucho mayor de la información pública y privada en Brasil, en este campo de la cultura, y es más fácilmente accesible que en México. En México ha habido encuestas nacionales de consumos culturales, registros de instituciones, un cierto trabajo de encuestas nacionales de lectura, 2006, 2012 y 2015. En fin, hay experiencias un poco desconectadas, las grandes cifras del INEGI y de otras instituciones, pero ha habido mucha discontinuidad. Y en los últimos años esto es más notable. De manera que fue un trabajo en gran parte documental, de buscar información. Nos apoyaron mucho algunos funcionarios de la Secretaría, funcionarias especialmente de la Secretaría de Cultura, y otros organismos de la sociedad, movimientos sociales, consultorías, que han publicado alguna información en fuentes poco consultadas, pero que están disponibles. Sabemos que en Brasil estaba Bolsonaro como presidente, que había degradado el Ministerio de Cultura a Secretaría, le había cortado el presupuesto, desconocía la importancia y la gravedad de la pandemia, y lo que ocurrió, sin embargo, fue que un enorme movimiento de decenas de miles de artistas, trabajadores culturales, gestores, se movilizaron rápidamente. En abril de 2020, a un mes de declarada la pandemia, ya estaban en 16 hilos de redes para conectarse, ver qué se podía conseguir como apoyo, cómo hacer un diagnóstico. Y en ese proceso, cabildeando con los legisladores del Congreso, donde sí había pluralidad y hay todavía, descubrieron un fondo inactivo de unos 3 billones de reales, aproximadamente unos 550 millones de dólares, casi el equivalente a lo que es el presupuesto anual de cultura en México, y se propusieron conseguir esos fondos. Hicieron mucho lobby con los congresistas, redactaron en línea una ley, se aprobó, Bolsonaro lo vetó, le hicieron los pequeños ajustes jurídicos que pedía el Ejecutivo y finalmente se aprobó en una sesión extraordinaria del Congreso que fue muy difundida en redes, se convirtió en el primer lugar en Twitter en seguimiento ese día
con un solo voto en contra. Esa ley establecía que esos fondos debían entregarse directamente a los municipios, con la condición de que tuvieran un consejo de cultura local. Ese hecho, esa prescripción reglamentaria en la aplicación de los fondos, obligó a que la mayoría de los municipios de Brasil que no tenían Consejo de Cultura Local tuvieran que organizarse y buscar formas de participación de la sociedad, los grupos culturales de cada municipio. De unos 6.400 municipios que hay en Brasil, son unos 450 tenían Consejo de Cultura. Entonces, esto, aún en las condiciones de confinamiento, creó una ola de participación en redes maravillosa. ¿Qué sucedió en México? Hubo también malestar que compartía el generalizado por la pandemia, la inactividad, la pérdida de trabajos. Son centenares de miles los artistas y trabajadores culturales que quedaron sin trabajo, más de 800.000, según las cifras de organismos públicos internacionales como el BID, la UNESCO, hay informes sobre esto. Hubo muchas protestas porque se debían hasta 8 meses de salario, de pago de conciertos, otras actividades culturales, artistas que habían trabajado. Hubo un reclamo importante para que los fondos asignados al proyecto Chapultepec se entregaran a esta situación de emergencia cultural, se dieran dineros a los artistas para que subsistieran, algunos centros culturales para que pudieran reanimarse, aunque fuera en forma virtual. En México hubo principalmente reclamos, muy pocas propuestas como esta de Brasil. Reclamos muy indignados en muchos casos, con nombres de movimientos significativos como No Vivimos del Aplauso. Se lograron algunas mesas de negociación ya hacia el final de la pandemia con las autoridades de la Secretaría de Cultura, que tuvieron momentos de disputa bastante irritados. Y hay una estadística que es muy significativa de lo que ha pasado comparativamente también con otros países, porque tuvimos en el horizonte una perspectiva latinoamericana. Un estudio del BID, la UNESCO y varios otros organismos internacionales, se ve que qué pasó con los presupuestos en cultura en 2020. En Brasil, de 2019 al 2020, subió 143% el presupuesto de cultura, básicamente gracias a esta ley Aldir Blanc, que es el nombre de un músico muy famoso que murió a causa de la pandemia. Ese proceso, vemos que en los otros países, Argentina creo que es el que sigue después de Brasil, hay un 40 y tantos % de aumento del presupuesto en 2020, y así hay varios. México está en el 9º lugar, con 3% de aumento. Faltaron fondos o fueron muy escasos en algunas áreas, por ejemplo, tratando de llegar a algunas áreas indígenas, a algunos talleres de artistas, cuando comenzó a poder viajar la comunidad cultural por el país, y se hicieron algunas experiencias. En este sentido, tuvimos cierta información que está recogida en el libro de funcionarias, dos directoras de la Secretaría de Cultura, de áreas vinculadas, una con la cultura comunitaria y otra con la cultura digital.
pero la activación en un país y en otro de la vida cultural ha sido muy distinta. En Brasil se creó un Sistema Nacional de Cultura cuando Gilberto Gil fue ministro de Lula en el área de cultura. Desde 2004 ese sistema generó la existencia de muchos llamados puntos de cultura muy articulados, regional y nacionalmente. Los puntos de cultura son centros culturales que a veces preexistían como centros locales o regionales, y se vio qué necesidades tenían. Si había que entregarles computadoras o mesas y sillas, una isla para grabar y editar música. Eso se fue construyendo, duró muchos años, después fue desactivado claramente durante el gobierno de Bolsonaro, pero desanimado sobre todo por la falta de presupuesto, de fondo. La gente siguió reuniéndose y tratando de movilizarse, de hacer actividades. En México tenemos un sistema muy centralizado, pero poco integrado nacionalmente. Ha faltado entonces también una articulación. Esta ha sido una demanda en muchas reuniones generadas por la Secretaría de Cultura a escala nacional. Los estados han recibido sumas pequeñas a través de legisladores que se interesaban en el tema cultural. Ha habido algunos fondos o programas que se articularon desde la Secretaría de Cultura y antes desde Conaculta, pero ha faltado una visión más integral, basada además en diagnósticos que hay que hacer periódicamente. Por lo menos cada año tener datos claros de cuántas personas asistieron a cada actividad, quiénes no asisten y por qué, cómo diagnosticar las necesidades de cada región. En un país tan diverso como en México sabemos que las necesidades regionales o de diferentes grupos étnicos, de las principales ciudades, de los museos de distinta escala, de salas de conciertos o la inexistencia de ellas, genera necesidades y deseos muy diferentes. Muy curioso que el descenso del presupuesto de cultura y las cantidades netas y su porcentaje dentro del presupuesto nacional decaigan a partir de 2016, todavía en el gobierno de Peña Nieto, cuando en 2015 se ascendió a Conaculta a Secretaría de Cultura. Fue un ascenso burocrático, pero no expresado en sumas de dinero, nuevos programas e integración nacional. Es cierto, en 2017, aún en ese sexenio, tuvimos un sismo de magnitud que generó muchos daños en edificios públicos, históricos, coloniales. Eso requirió una inversión muy alta, o sea, derivar una parte del presupuesto de la Secretaría de Cultura, pero no hubo un reforzamiento ni siquiera adecuado al ritmo de la inflación. Y en este sexenio también ha decaído. Las cifras que vemos bajan a 14.000 millones, 13.000 millones, y como se sabe, un 23 a 25% según el año de ese presupuesto de 13.000 millones está dedicado al proyecto Chapultepec. Entonces queda aproximadamente en 2021, el último año que pudimos registrar, en unos 10.000 millones de pesos
para todo el país. Es un decaimiento importante en relación con las cifras netas de años como el 2016 o 2015, cuando se llegó a las cifras más altas, y también en comparación con los costos de las actividades culturales y de la inflación. Eso es más declarativo, como dice Eduardo Nibón, un especialista en políticas culturales. Él escribió un artículo que citamos en el libro, es un artículo publicado en la revista Alteridades de la UAM, donde se ve que hay declaraciones a comienzo del sexenio en favor de la cultura comunitaria, propósitos de apoyarla con ciertos incrementos de personal y de fondos. En los hechos no es así. Entrevistamos a la directora de la cual depende en la Secretaría de Cultura este programa de culturas comunitarias. Teníamos una cifra de 900 millones asignados para el año 2021 y en los hechos se redujo a poco más de 300 millones. Sí, desaparecieron algunos organismos, como el FONCA, que ha sido de apoyo a los artistas y trabajadores culturales, y ha incluido una parte, el PACMIC, de apoyos a actividades comunitarias locales, en gran parte indígenas. Fue reemplazado por otro fondo menor, en cantidad de pesos, y es cierto, la pandemia afectó mucho la posibilidad de movilidad, de ejecutar programas, pero además, si no se cuenta con los fondos adecuados ni programas suficientemente apoyados desde la esfera pública, aún aquellos recursos digitales, como los que tiene el Centro de Cultura Digital, que realiza talleres con líderes locales, con grupos comunitarios, no puede incrementar. Es una pregunta clave y tiene una historia, porque en realidad el Estado comenzó a retirarse en México del apoyo a las culturas ascendentes, que son las de las industrias comunicacionales, desde hace muchas décadas, ya del siglo pasado, cuando la televisión, los dos canales públicos fueron privatizados. Se creó Canal 22, pero con una audiencia más restringida, y así en otros campos vemos, ¿no? El estancamiento o la disminución de los fondos públicos para actividades planeadas sin interés comercial. En ese periodo ya comenzamos a ver que el Estado se focalizaba en actividades más tradicionales de la vida cultural, los museos, los conciertos, algunas actividades populares, locales, comunitarias. En el campo digital hay varias ausencias que son generalizadas en América Latina. En realidad, los estados están llegando tardíamente a ocuparse de la nueva esfera comunicacional que se ha planteado con las tecnologías avanzadas. Europa ha sido la primera región donde se han establecido a partir de mayo del 2018 leyes de protección a la vida privada por la intromisión y aún el robo de datos que realizan las plataformas. Más recientemente este año hemos visto que en Estados Unidos hay una preocupación legislativa fuerte por esta intromisión en la vida privada y en la actividad pública y política. Algunos dicen que ha sido por la proximidad de las nuevas elecciones el año próximo y el temor de que, como ya ha ocurrido en Estados Unidos y otros países, influyan excesiva y tendencialmente estas plataformas
y por eso se ha llamado a comparecer ante el Congreso a Zuckerberg, el responsable de Facebook, a Elon Musk, etcétera, otros protagonistas directivos de esta intromisión en lo público y en lo privado. En general, en los países latinoamericanos no ha habido una participación, diagnósticos oportunos, ni una intervención notable en los organismos internacionales que están planteándose estos desafíos. No es solo lo que hay que regular, que sería una acción importante de los estados, sino lo que se puede hacer positivamente con las redes. Sabemos que esas plataformas o esos espacios de comunicación rápida, instantánea, que movilizan a grandes sectores de la población, donde nos informamos sobre lo que se está ofreciendo en nuestras ciudades hoy, esos espacios necesitan inversión pública, necesitan programas de activación de la iniciativa social. Hay un peligro en cuanto a la obturación de la participación social, la imposición de estilos de comunicación y la falta de representatividad, no solo de lo nacional, sino de lo que surge de la vida comunitaria en el sentido más amplio, no solo de las comunidades locales. Hablamos de comunidades de internautas, sabemos que estas comunidades son hoy más extensas. Ha habido algunas pocas iniciativas propositivas en este sentido. Me parece que el Instituto del Cine, la propia actividad de la Cineteca en forma local en la Ciudad de México, o programas como Ambulante, de cine itinerante hacia los estados, son iniciativas muy valiosas, pero tienen dificultades de mantenimiento financiero, porque al eliminarse muchos fideicomisos del Estado, o a los cuales el Estado aportaba fondos que se derivaban a la acción social, en cultura, comunicación y también en derechos humanos, en salud y en otras áreas, todo esto se ve afectado. Estamos ya en un proceso electoral. Sería muy deseable que se colocara como una parte nuclear de la agenda este tipo de temas culturales y comunicacionales, y saber que están dispuestos los distintos partidos a realizar para buscar una mayor participación, un fortalecimiento de estos organismos públicos que han sido debilitados, de los presupuestos empobrecidos y de la participación social que haga presente lo que las comunidades nacionales, regionales, locales efectivamente quieren, no lo que suponemos que hay que darles. No se trata de darles, sino de ofrecer las plataformas en las que puedan manifestar su propia creatividad. Cuando esos espacios, también los culturales, así como los sociales, los políticos y los económicos, están siendo ocupados por el crimen organizado. ¿Qué tenemos para ofrecer en cambio? A fines del siglo pasado, doy un ejemplo entre muchos que podrían hacerse, durante un gobierno del PRD en la ciudad, hubo un gran gestor cultural que dijo: allí donde hay violencia o inseguridad en las calles, en la Ciudad de México, hay que desarrollar desde un libroclub hasta actividades públicas, poner los escenarios para que la calle esté ocupada por los ciudadanos. Esa sería una buena consigna para este momento. Pero hay que decir que en el último proceso electoral grande, el presidencial, en 2018, tuvimos
algunas mesas en que los que se postulaban o sonaban para secretarios o secretarias de Cultura tuvieron la oportunidad de hacer sus propuestas. Necesitamos eso y con una garantía de participación social, no solo de los candidatos y candidatas, y con una garantía de que eso se convertirá en programas donde seguiremos participando, especialmente aquellos que se han dedicado a investigar estos temas. Hay mucha información académica acumulada en México sobre necesidades culturales, puedan seguir actuando como consejos ciudadanos.